Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Somos mujeres luchadoras diversas que hoy, en estos duros tiempos de pandemia, pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla. Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Buenos días, hoy estamos con algunas de las integrantes del colectivo Ni Una Menos. Este colectivo es una fuerza potente y explosiva que nació en Argentina como un nodo de conexión contra la violencia feminicida, pero después se amplió con una sentencia: es inaceptable la violencia machista. Desde este enérgico imperativo han participado en diversas luchas y debates, como la despenalización del aborto, la violencia sobre los cuerpos trenzada con la desigualdad social, la crítica a la lógica de la acumulación y el sistema financiero que pretenden ahogar sueños, anhelos y posibilidades, la crítica a la brecha salarial y al trabajo capitalista, hasta nombrar dimensiones no reconocidas ni remuneradas como los trabajos de cuidado. Todas estas son dimensiones complejas del patriarcado, del capitalismo y del colonialismo. Así, desde sus experiencias vitales y desde su propio cuerpo, han sido capaces de conectar y reconectar aquello que aparece separado socialmente, para develarlo, alterarlo, desestructurarlo y desbordarlo desde formas novedosas de organización y lucha entre distintas. De esta forma, Ni Una Menos es una pujante articulación antipatriarcal que rompe el aislamiento entre cuerpos múltiples, porque logran conectar historias, sueños y tradiciones de lucha, y colectivizar desde la alegría, la resistencia y el feminismo, poniendo en el centro la vida y su reproducción. Cada uno es cuerpo, capacidad, deseo, alegría y, sobre todo, posibilidad constante. Pues bueno, gracias por acompañarnos, Vero y Lucy. Bienvenidas a este espacio de investigación feminista. Para empezar, nos gustaría hacer una especie de evaluación práctica de la situación que como movimiento feminista estamos atravesando. Entonces, pues tomando que ya casi un año del masivo y global 8M 2020 y también a casi un año del confinamiento, nos gustaría saber cuál es su balance del movimiento y articulación feminista desde el lugar que están habitando, es decir, desde su geografía. ¿Qué debates y diálogos están surgiendo? O cómo trastocaron también con la pandemia, pues estos debates y sus luchas. ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, empiezo yo. La verdad es que si esta entrevista hubiera sido una semana antes, creo que te hubiera dicho algo completamente diferente porque ha pasado hace 2 días un femicidio digamos, muy mediático de una chica de 18 años de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que fue asesinada por un policía después de haber hecho más de 18 denuncias en la que no hubo respuesta ni de la policía ni de la justicia, y eso ha cambiado todo el escenario. Pero me parece que voy a hacer un mínimo balance de lo que pasó en la pandemia hasta el aborto, y después, en todo caso, me meto con este tema porque este tema ha abierto otros debates y ha reconfigurado completamente la agenda de las discusiones y también la agenda de cara al 8M. Creo que en la pandemia el movimiento feminista ha estado activo de otras maneras, sobre todo poniendo claves de lectura sobre la manera en que se estaba intensificando la explotación y la lógica extractiva, por ejemplo, en la pandemia. Hemos podido usar el lenguaje que habíamos creado, inventado durante las luchas antes de la pandemia para denunciar cómo se estaba incrementando el trabajo de las mujeres. Inclusive ha habido reclamos de mujeres de organizaciones comunitarias reclamándose también esenciales, ¿no? Contra la idea de que la esencialidad eran solo
los médicos, las médicas y otro tipo de trabajadoras, y ellas se han reclamado esenciales y a la vez han cuestionado la idea de esencialidad, cuando esa esencialidad no viene con un reconocimiento material, ¿no? Ahí creo que entonces el feminismo ha podido de alguna manera poner claves de lectura sobre lo que estuvo sucediendo en pandemia. Nosotras también, desde el colectivo Ni Una Menos, pudimos poner en debate lo que estaba pasando, justamente armar como una especie de, o sea, crear imágenes inversas a lo que significaba quedarse en casa, ¿no? Bueno, quedarse en casa significa más trabajo no remunerado, pero también pudimos empezar a poner claves de lectura feminista para el problema de la vivienda, que eso se manifestó de manera muy clara, cómo se intensificó la deuda por alquileres, pero los desalojos, pero también hubo una violencia marcadamente diferencial sobre mujeres y sobre todo sobre madres sobre madres con hijos, que mal llamadas madres solteras, donde donde eran desalojadas, pero no les querían alquilar otras casas si tenían hijos. Entonces hemos puesto todo eso como clave de lectura, la problemática de la vivienda, la problemática de la intensificación del trabajo no remunerado, la aparición de nuevas deudas en la pandemia, y también ha aparecido mucho, en Argentina durante la pandemia fue la temporada de incendios más grandes de la historia, es decir, que durante la pandemia, contra la idea de que había una suspensión del capitalismo, de la lógica capitalista, lo que pasó en realidad es que se intensificaron y se corrieron las fronteras extractivas en muchos lugares del país, y ahí apareció mucha militancia feminista reclamando justamente y haciendo inclusive movilizaciones por la aparición de estos incendios intencionales a lo largo del país. Entonces creo que digamos que durante la pandemia yo creo que la intervención fundamental fue que teníamos un lenguaje disponible para desarmar las maneras de encararlo más bien encubridoras, con solamente lenguaje sanitario, o también la misma idea de que también fue que aparecieron muchos teóricos de las ciencias sociales hablando de suspensión del capitalismo, se paró todo, esto es un momento revolucionario, más bien que eso quedó un poco, más bien lo que el feminismo fue efectivamente el lenguaje más vivo para nombrar como el lado B de lo que significó la idea de quedarte en casa y la supuesta idea de la inmovilidad de la pandemia. Después llegamos al debate por el aborto en diciembre, en el medio de una subida de casos de coronavirus, pero que sin embargo, digamos, la movilización fue masiva y de alguna manera se legitimó desde el propio gobierno como algo que, de alguna manera, logramos que el aborto sea prioritario y el aborto, además, sancionado en las condiciones que nosotras queremos, que es en la calle, digamos, con nosotras en la calle, haciendo como un control y una presión del ámbito legislativo. Entonces, no solo ganamos el aborto, sino que el aborto se sancionó en un escenario en el cual se legitimó que el feminismo actúa, digamos, de alguna manera presionando y reconfigurando instituciones estatales o el mismo Parlamento. Entonces, eso creo que lo que pasó es que después del aborto apareció toda una idea de qué hacemos después, ¿no? Ya ganamos esto, una de las cosas fue, tenemos que poder cuidar la ley quiere decir pararnos en la capilarización del feminismo que está activo en universidades, en hospitales, en escuelas, es decir, cuidar la ley desde todos esos lugares desde donde estamos organizadas. Y ahora con la aparición de este femicidio atroz, brutal, cruel, se puso en escena el debate de que para profundizar en la agenda de las violencias hay que ir hasta el fondo con el cuestionamiento de las lógicas patriarcales, heteropatriarcales, en las fuerzas de seguridad y en las lógicas de la justicia.
Y eso también es algo que diría que es histórico, porque el sistema judicial en Argentina es una casta que sistemáticamente emite fallos a favor de las corporaciones, es absolutamente clasista, racista, digamos, y creo que, y lo que más me sorprende es que diferentes gobiernos habían tratado, bueno, ni que hablar hay persecución a líderes opositores del gobierno anterior, es decir, y la idea del lawfare, digamos, nunca había prendido en la gente, digamos, la politización, nunca se había politizado realmente la discusión de la justicia desde esta idea de la persecución al gobierno anterior, y me parece que en este momento se está dando una discusión masiva sobre cómo democratizar la justicia y cómo democratizar, o cómo sería un modo de abordar la violencia que no deposite en las fuerzas de seguridad, que no sean las fuerzas de seguridad en las que quede la primera escucha a esas mujeres en situaciones de violencia. Lo dejo acá, pero la verdad es que se abrió todo un panorama diferente desde hace 3 días hasta ahora. Gracias, Lucy. Vero, ¿tú cómo ves todo esto? Bueno, solamente para agregar que creo que ha sido un trabajo enorme este año de pandemia, sostener esta alerta feminista, como le hemos llamado, frente a lo que comentaba Lucy, ¿no? El incremento de las violencias en los hogares, la intensificación de lo que es el trabajo doméstico y el trabajo territorial comunitario frente a la crisis profundizada por la pandemia, y también la exigencia de reinventar formas de protesta, formas de organización, maneras de sostener lo que llamamos toda esta infraestructura feminista que va desde acompañar abortos en pandemia hasta militar la urgencia y la prioridad del aborto como política pública de servicio gratuito, hasta la cuestión de debatir la provisión de servicios de calidad, sobre todo a nivel de educación y de salud, hasta el debate expansivo como nunca sobre la cuestión de la agroecología en Argentina, que ha sido hoy, digamos, está desarrollado a partir de sectores y organizaciones concretas, el debate del anti-extractivismo, y eso ha sido muy importante en la pandemia, y creo que es una profundización del debate sobre las violencias, ¿no? Cómo se interconectan estas violencias machistas con las violencias económicas, con las violencias institucionales, con las violencias racistas, con las violencias extractivistas, ¿no? Creo que todo el tiempo en esta pandemia nos hemos visto obligadas, ¿no?, a profundizar esos diagnósticos y por suerte, como señalaba Lucy, hay todo un acumulado de las luchas de los feminismos de estos años que nos ha permitido nombrar de manera muy política, de manera, digamos, con estrategia organizativa, lo que significa señalar, mostrar, evidenciar quiénes somos las que sostenemos estas infraestructuras en medio de la crisis y qué significa, bueno, los territorios de conflicto en los que el feminismo está poniendo la voz, ¿no? Digo, en los hogares, en los territorios, en las zonas, digamos, históricamente invisibilizadas justamente como espacios de conflicto. Entonces, ha sido un año muy duro, de muchísimo trabajo, de reinventarnos en el medio de una exigencia de cuidados nuevos, y creo que, bueno, la cuestión del aborto a fin de año ha sido un hecho muy importante. Sentimos que conecta también con algo fundamental de nuestra tarea, por lo menos en el colectivo, que es esa interlocución y esa trama transnacional de las luchas, que es muy importante. Y bueno, ahora el desafío también de cómo enfrentar lo que se viene, siendo que la situación de crisis es realmente dramática, ¿no? En términos económicos, en términos también sanitarios, y de nuevo la emergencia, digamos, de los femicidios como un síntoma que todo el tiempo nos obliga a repensar, bueno, qué es lo que queremos hacer,
cómo vamos a enfrentar esto y qué estrategias colectivas nos damos para ir pensando en la capacidad del movimiento de hacerse cada vez más preciso y más incisivo en sus formas de intervención y también en su capacidad programática, ¿no? ¿Qué estamos proponiendo? En esta trenza justo de la violencia que se está desplegando ahora con más fuerza contra nosotras, y tomando en cuenta también las luchas que ustedes ya iban desplegando a favor del aborto, y de pronto se vuelca justo toda esta intensificación del trabajo, una sobreexplotación, toda esta lógica también del capitalismo con más fuerza, por justo despojar de los recursos o de los materiales necesarios para hacer la vida vivible en términos concretos. Ustedes justamente en este momento y en este contexto, ¿hacia dónde han encaminado y a dónde van a seguir encaminando su tiempo y energía en este nuevo momento, en este contexto tan violento, tan voraz que estamos viviendo? Bueno, empiezo yo. A mí hay algo que me obsesiona y que hace tiempo, que es que tratar de consolidar una especie de espacio de articulación o un espacio de confluencia o un espacio o una orgánica de nuevo tipo, digamos, entre las que venimos sistemáticamente organizando el paro y las diferentes acciones para poder tener un espacio como de discusión, pero no solo de discusión, sino también de reacción a lo largo del año. Entonces, la verdad es que las alianzas se van reconfigurando constantemente en relación a los modos de encarar la agenda y las problemáticas, pero me parece que llegado a este punto, ya hace 5 años que estamos en este proceso, por lo menos de lo que es el feminismo masivo, necesitamos como ir consolidando algunos espacios, sobre todo para esto que decía Vero, para avanzar en el armado de alguna programática o por lo menos de sofisticar ciertos diagnósticos. Siento que estamos en un momento en el que tenemos que dar un salto en el sentido de poder consolidar algunos espacios, porque si no nos vemos como de alguna manera nos quedamos en una mera reacción todo el tiempo, una reacción o también digo, el lugar más fácil también a veces para los poderes que tenemos que enfrentar es que solo contemos muertas, ¿no? Como que aparezcamos con una situación, digo, eso no va a cambiar, digamos, no va a cambiar en el sentido de que no vamos a dejar de reaccionar y de mostrar hartazgo, ira, rabia, pero yo creo que lo que también les molesta demasiado es cuando nos afirmamos en algunos cambios profundos que queremos hacer y empezamos a hacer alianzas. En realidad, esos cambios profundos son consecuencias de las alianzas que hacemos. Entonces, un poco es consolidar esas alianzas para nombrar concretamente los cambios que queremos. Y no solamente quedarnos en un vocabulario como que es el vocabulario tan fácil para ellos, que somos las locas, las rabiosas, las que siempre tenemos ira, las que solo, digo, necesitamos afirmarnos y decir concretamente qué queremos y llevarlo adelante, y para eso creo que tenemos que consolidar los vínculos políticos, y estamos en ese proceso. No sé si lo vamos a conseguir, pero digamos, es lo que a mí me obsesiona, y creo que voy a poner la energía ahí, y sobre todo en lo que también en tratar de consolidar una agenda feminista
es una agenda feminista después del aborto, ¿no? De algo que nos haga también confluir y nos marque un poco un camino a mediano plazo. Sí, creo que el movimiento feminista, los feminismos vienen siendo muy potentes en esto de decir, ya no queremos esto, basta, nos negamos a hacer tal y tal cosa, a seguir de tal y tal manera, y que el desafío cada vez más fuerte, justamente porque esta acumulación de capacidad de decir no, va abriendo espacios de decir, ¿y entonces qué? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo organizamos de otra manera? Y siempre esa parte es como mucho más compleja, mucho más difícil, pero me parece que es el desafío que nos toca. Una de las líneas que a nosotras nos interesa, que venimos desarrollando, es pensar en una clave de sindicalismo feminista. Esto quiere decir ir haciendo un trabajo de organizar cuáles son las reivindicaciones que tenemos una vez que hemos señalado, mapeado y que estamos permanentemente investigando de manera práctica cuáles son los terrenos de explotación de nuestro trabajo, cuáles son las dinámicas de organización de la reproducción cotidiana, cuáles son las formas en que se nos extrae valor a través del endeudamiento, por ejemplo. Es decir, una vez que hacemos y trabajamos sobre ese mapa que actualiza de alguna manera cuáles son las zonas de conflicto, las zonas de explotación, las maneras en que se reafirma la violencia, bueno, qué dimensiones, digamos, reivindicativas estamos declinando de esas maneras de entender lo que sucede y cómo organizamos formas de reclamos que sean amplias, que expresen la capacidad de alianzas, que nos permitan también pensar en conquistas y en victorias, en inscribir logros, en inscribir ciertas demandas. Y una de esas claves en que nosotras, digamos, a partir del ejercicio de la huelga, del paro, de alianzas con distintas compañeras, que nos viene sirviendo pensar es la cuestión del sindicalismo feminista, ¿no? Es decir, desbordar, como hemos desbordado con la huelga, lo que comprendemos por trabajo, por territorio, por conflicto, desbordamos también esa noción de lo sindical e intentamos pensar herramientas y formas organizativas que den cauce a maneras de pensar una reivindicación que se traduzca en, bueno, deseos y demandas de otras formas de organizarnos, de vivir y de garantizar la reproducción, ¿no? de la vida y la reproducción social y la justicia en los territorios en los que estamos. Entonces creo que esa es una línea concreta en la que nosotras queremos poner nuestra energía, la estamos poniendo, eso se traduce en muchas líneas de trabajo, desde unificar los reclamos salariales con políticas de desendeudamiento, con políticas de reconocimientos de trabajos que en general están hiperprecarizados o ni siquiera reconocidos como trabajos, hasta las cuestiones de justamente, bueno, precisar esta manera en que las violencias se perpetúan y por lo tanto hacer una crítica a cuáles son las instituciones que están perpetuando esas violencias y cómo eso se podría cambiar, ¿no? Entonces creo que ahí hay dos líneas importantes que tienen que ver con ir desarmando, digamos, las formas en que esta violencia se perpetúa, pero eso nos pone el desafío de insisto, de ir pensando más en concreto cómo nos queremos organizar, a quién disputamos también espacios y legitimidad y qué proponemos en relación a eso. Y bueno, y el 8M, como siempre decimos, la huelga es un momento, es una fecha que es importantísima porque es una cita y un momento de encuentro incluso a nivel global, pero es parte de un proceso político mucho más amplio y lo estamos sosteniendo ya hace 5 años y para nosotras es importante justamente ir nutriendo, ir pensando cómo continuar eso.
Bueno, y entonces, tomando en cuenta, digamos que están poniendo su energía o están poniendo en el centro esta necesidad de reinventar el movimiento feminista, las formas de protesta, las formas de acompañamiento y también las luchas, digamos, por defendernos y cuidarnos del patriarcado, del capitalismo y también del colonialismo en sus diversas formas. Eh, ¿Qué dificultades encuentran o cuáles son los desafíos que perciben para cuidar y amplificar esa fuerza que sí están nutriendo y que han continuado desplegando aún ante la pandemia? ¿Cuáles son esas dificultades o principales retos? Bueno, igual como la pandemia no terminó, por lo cual creo que es la principal dificultad. De alguna manera, más allá de que se hayan reconfigurado formas de protesta, como dice Vero, y que se haya mantenido una cierta alerta, se ha resentido notoriamente la predisposición a juntarse, a tomar la calle. De alguna manera eso se resintió y, digamos, no sabemos si eso va a volver al estado anterior a la pandemia. Creo que esa es la principal dificultad. Nosotras, o sea, de alguna manera estamos como nosotras mismas también tratando de establecer un criterio, ¿no? sobre la presencialidad, porque nos han confundido mucho, digamos, con eso, han infundido mucho miedo y también se ha configurado una cosa en la que pareciera que lo más peligroso es la actividad política, pero a la vez ahora abren las escuelas, volvieron a abrir todos los bares, entonces es como, es difícil también desde una misma establecer y desde el movimiento mismo tratar de desarmar y de tener un criterio propio de cuidado y de dónde son los lugares a donde vale la pena ponerle el cuerpo, porque todas tenemos familiares que son personas de riesgo, bueno, o nadie, no nos queremos enfermar. Creo que eso sigue siendo el primer problema. Y después creo que hay como siempre, el escenario político se reconfiguró. Creo que no, digamos, es muy difícil. Creo que el escenario se reconfiguró y está muy difícil, digamos, consolidar al feminismo como un actor de oposición o, digamos, de alguna manera, de un actor crítico que de alguna manera no caiga en un gueto, ¿no? En un gueto o en una manera de hacer una crítica que nadie escucha o fácilmente infantilizable, y para eso es necesario todo el tiempo estar haciendo alianzas, pero alianzas que no son diría que ya no son alianzas con agrupaciones, entonces, o con partidos de una vez para siempre, sino que son alianzas en relación a cosas o a momentos o a formas de ver tal cosa o a situaciones. Entonces creo que estamos en un momento en el que, a partir de la reconfiguración del escenario político, obviamente que hay compañeras que están más ligadas al oficialismo, pero también hay compañeras que solo pueden hacer oposición. Y esas dos cosas nos complican, porque nos encasillan en lugares binarios, dogmáticos, que no llevan a nada, donde todo el tiempo tenemos que volver a cero, donde tampoco podemos reconocer las cosas que se están haciendo bien y aliarnos con aquellos y aquellas que tienen ganas de pensar, que están en lugares institucionales y que están haciendo cosas buenas y que tienen ganas de pensar con algunas del movimiento e inclusive de fomentar ciertas alianzas transitorias, y hay otras que no, digamos, otras que no tienen ganas de pensar, que solo son una defensa del gobierno. Pero bueno, creo que el feminismo, digamos, era muy fácilmente armar alianzas en la situación anterior, porque todos éramos opositoras, y ahora tenemos que encontrar un espacio donde podamos correr el límite de lo que nos dicen que es lo posible, pero a la vez sin caer en una especie de gueto
y de producción de discursos sin... yo creo que la capacidad de hacer crítica te la da tu capacidad de organizar y de hacer alianzas que lleven adelante eso que propones como crítica. Creo que esa es el mayor desafío que tenemos ahora. Sí, yo agregaría esta masividad que ha logrado el feminismo en los últimos años, es algo que vemos crecer y crecer, ¿no? Y que tiene mucho impacto en las generaciones nuevas, las generaciones más jóvenes, en un cambio de las sensibilidades, a la cual hace que todo el tiempo estemos repensando todo, ¿no? Es decir, que no hay zona de la existencia que no se vea afectada y conmovida por lo que significa repensar todo, ¿no? Entonces, creo que ese es un desafío porque eso va generando problemas y politizando cuestiones que estaban completamente naturalizadas o adormecidas, entonces va multiplicando, digamos, los espacios donde los feminismos se ven interpelados a intervenir, a pronunciarse, a organizar, desde la cuestión de la educación a la cuestión de la organización en los distintos territorios, hasta no sé, las relaciones en el mundo de la música, de la cultura, en los partidos políticos, es decir, todo está siendo puesto en cuestión, ¿no? Y esa efervescencia y esa multiplicidad de ámbitos donde todo se está discutiendo, creo que es un desafío grande, ¿no? Cómo se van consolidando debates, conquistas en cada uno de esos lugares, siendo que no hay una idea centralizada, ¿no? Desde dónde se producen los cambios, sino que es realmente un cambio capilar, enorme y en muchos planos sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso creo que es un desafío a la vez muy interesante y muy grande. En otro plano, diría, también es cómo pensar fórmulas, diría, de autonomía y transversalidad, que es lo que hemos, por lo menos desde Argentina, son cuestiones que reivindicamos mucho de la fuerza que ha tenido el movimiento, de esta capacidad expansiva que ha tenido el movimiento, cómo esas características, digamos, se conjugan en cada nueva coyuntura, ¿no? Es decir, ir nutriendo, ampliando esa expansividad, esa capacidad transversal y a la vez constituir una voz propia desde los feminismos, ¿no? Creo que ahí hay una tensión permanente que se vincula también con lo que comentaba Lucy de compañeras que están en distintos ámbitos, en distintos lugares, en distintas pertenencias y que al mismo tiempo tienen una fidelidad muy fuerte a las cuestiones que ha abierto el movimiento, ¿no? Que se reivindican en relación al movimiento, estando en distintos lugares, ocupando distintos espacios, incluso políticos, y creo que componer, articular esas pertenencias múltiples es para nosotras un desafío, una dificultad, y cómo no ser permanentemente recapturadas, encasilladas o segmentadas, digamos, por formas de pertenencia, por formas identitarias o por racionalidades políticas que están por debajo de lo que hemos abierto y experimentado desde el feminismo como movimiento masivo, transversal, y con una capacidad de intervención en la coyuntura y en la vida cotidiana, creo como ningún otro movimiento o fuerza política, ¿no? Esa capacidad de componer esos planos de modificar la vida del día a día y a la vez abrir la agenda coyuntural, política y global. Gracias, Vero, gracias, Lucy. Pues creo que queda o dan mucha luz a cómo ante la reconfiguración de este escenario político, en realidad hay una necesidad profunda, primero de pensar o repensar, como decías, Vero, formas de autonomía y transversalidad, pero también, sobre todo, como lo dijeron a lo largo de la entrevista, de crear estas alianzas para formar un cuerpo común
que no nada más sea reactivo, sino que ponga en el centro los deseos, la creatividad también al organizarnos y al reclamar o al protestar, y también, por supuesto, correr el límite de lo posible, como decía Lucy, continuar repensándolo todo, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos, por compartir sus análisis, sus luchas. Seguramente sus palabras van a ser luz, van a iluminar el camino de muchas. Estamos pues un poco en el mismo rumbo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.